Chucky es real. La aterradora figura del muñeco asesino de la franquicia Child's Play tiene sus raíces en una historia aún más inquietante. A principios del siglo XX, en Key West, Florida, donde un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un muñeco llamado Robert que aterrorizó a todos a su alrededor. Robert, el muñeco diabólico, se convirtió en una leyenda, y su siniestra presencia inspiró la creación de Chucky. Desentrañaremos la perturbadora historia de Robert y su conexión con el icónico muñeco asesino, revelando una verdad que va más allá de la ficción. Prepárate para un relato de misterio y horror que te hará cuestionar la realidad. Robert, el muñeco diabólico, es una de las historias más inquietantes en el ámbito de lo paranormal y ha servido de inspiración para la creación de la famosa franquicia de películas Chucky. Robert el muñeco fue creado a principios del siglo XX por la compañía de juguetes Stave. Fue fabricado por encargo y se cree que fue un prototipo único, no destinado a la producción en masa. El muñeco fue entregado como un regalo a un niño llamado Robert Eugene Otto, conocido mejor como Gene. Vivía en Key West, Florida. Se dice que una sirvienta de la familia Otto, que estaba descontenta con ellos, le dio el muñeco a Gene en 1904. Esta sirvienta era de origen bameño y supuestamente practicaba el vudú, lo que ha llevado a especulaciones sobre que el muñeco fue maldecido o hechizado. Desde que Gene recibió el muñeco, comenzaron a ocurrir eventos extraños en la casa de los Otto. Los padres de Gene escuchaban a su hijo hablar con el muñeco, lo que no sería inusual, si no fuera porque también escuchaban una voz distinta respondiendo. Esta segunda voz era más profunda y desconocida. Varios miembros de la familia y visitantes notaron que las expresiones faciales de Robert cambiaban, pasando de una sonrisa amigable a una mirada de enojo o malicia. A medida que Gene crecía, los eventos paranormales se intensificaron. Los padres de Gene encontraban juguetes destrozados en su habitación. Gene siempre insistía que Robert era el responsable. Estos incidentes comenzaron a ser más frecuentes y violentos con el tiempo. Los Otto y sus sirvientes aseguraban haber visto al muñeco moverse por la casa. Algunos relataron haber visto pasar de una ventana a otra, y otros afirmaron haberlo encontrado en diferentes habitaciones sin ninguna explicación lógica. En varias ocasiones, se escucharon risas infantiles malévolas provenientes de la habitación de Gene o de lugares donde se encontraba Robert. Los amigos y vecinos de los Otto también reportaron extraños sucesos inexplicables con Robert. Los visitantes escuchaban pasos y golpes en la casa, especialmente en las áreas donde se encontraba el muñeco. Algunos vecinos informaron haber visto a Robert mirando por las ventanas, moviéndose de una a otra a lo largo de la noche. El tiempo pasó, Gene creció y se convirtió en un artista respetado. Volvió a vivir en la casa familiar en Key West después de la muerte de sus padres. Cuando un día, instalando su estudio en el ático, encontró a Robert tirado en un rincón. Fue ahí cuando, a pesar de su matrimonio, Gene continuó interactuando con el muñeco de una manera perturbadora, reservándole una habitación propia en la casa. La esposa de Gene, Anne, estaba profundamente incómoda con la presencia de Robert. Se desconoce si después de tiempo Robert se separó de su esposa. Lo que sí sabemos es que convivió con el muñeco hasta el momento de su muerte en 1974. Robert nuevamente fue abandonado en esa casa. Tras la muerte de Gene, esta fue vendida y los nuevos propietarios también reportaron experiencias con el muñeco. Objetos personales desaparecían y reaparecían en lugares inesperados. Las nuevas familias también encontraron a Robert en diferentes habitaciones, aunque lo habían dejado en un lugar específico. Muchas personas que pasaron tiempo en la casa informaron tener pesadillas recurrentes y una sensación de ser observados y perseguidos por una presencia invisible. Con el tiempo, Robert fue donado a un museo. Lo trasladaron a East Marcelo, en Florida, y su influencia paranormal no había disminuido en absoluto.
Algunos visitantes que intentan fotografiar a Robert sin pedir permiso informan de fallos en sus cámaras, como baterías que se agotan de repente o fotos que salen borrosas sin razón aparente. El museo ha recibido miles de cartas de personas que creen haber sido maldecidas por Robert. Estas cartas suelen incluir disculpas por faltarle respeto al muñeco y ruegos para que retire la supuesta maldición. El personal del museo ha reportado sentir sensaciones de frío extremo alrededor del muñeco, escuchar risas o susurros inexplicables y ver objetos moverse por sí solos. Incluso el museo ha traído investigadores de lo paranormal para documentar la actividad asociada con Robert. Algunos han captado voces en grabaciones y cambios abruptos en las lecturas de la temperatura. Esta aterradora historia inspiró a Don Mancini, el creador de Chucky, el muñeco asesino de las series de películas Child's Play. Aunque Chucky es una figura mucho más violenta y exagerada, las raíces de su terror pueden rastrearse hasta los relatos escalofriantes del muñeco Robert. La verdad detrás de Chucky y Robert el muñeco diabólico es más aterradora de lo que cualquier película podría mostrar. A medida que desentrañamos los hilos de esta historia, queda claro que la línea entre la ficción y la realidad es inquietantemente delgada. Las experiencias paranormales documentadas, los testimonios y las investigaciones nos llevan a un mundo donde los juguetes inocentes pueden albergar fuerzas oscuras. Al finalizar este relato, una pregunta queda en el aire. ¿Qué otros horrores se esconden detrás de las leyendas que creemos conocer? La próxima vez que te encuentres con un muñeco, tal vez te detengas a pensar 2 veces antes de subestimar el misterio y el terror que podrían encerrar en él.